Muy bien, pues damos paso a nuestra siguiente sección. Te preguntarás cuál es la siguiente sección. Bueno, en la costilla tenemos una sección en la que recomendamos libros, hablamos de autores. Y en esta ocasión les traigo nada más, nada menos que Fausto de Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Que bueno, dicho sea de paso, es de mis autores favoritos. Y vamos a una pequeña frase de este hermoso libro, hacia al azar, ¿no? War ich Sangerhom incognito Dos latum am lagata man segne norden zen. Verdad es que estoy muy acostumbrado a ir de incógnito, pero los días de gala también gustan uso de lucir nuestras medallas. Johann Wolfgang von Goethe nació el 28 de agosto del año 1749 y murió el 22 de marzo del año de 1832. Fue uno de los escritores más destacados de las letras alemanas. Además, fue un humanista notoriamente reconocido, un científico, filósofo, ministro y bibliotecario en la corte de Weimar. Nacido en Frankfurt del Meno, desde muy pequeño, Wolfgang demostró gran inteligencia e interés por todo lo relacionado con la ciencia, el arte y la cultura. Fue dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán. Contribuyente fundamental del romanticismo, al que ejerció una gran influencia y fue uno de los mayores exponentes del movimiento Sturm-und-Drang, que dio origen al mismo, según George Eliot, fue el último verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra. A sus 16 años, que se trasladó a Leipzig para estudiar leyes en la universidad de esa ciudad, finalizándolos en Estrasburgo, donde también inició sus primeros pasos como poeta. A lo largo de su vida, se relacionó con importantes personalidades de la época, entre ellos Schiller, Schopenhauer, Hegel y Beethoven. El propio Goethe narró su vida en un libro autobiográfico, Dichtung und Wahrheit, Poesía y Verdad, que llega hasta el año de 1775. Cuando se pone al servicio del príncipe heredero Carlos Augusto en Weimar. De ahí, en más tiempo de su vida, quedará siempre ligado a esa ciudad. Y Weimar a lo que Goethe, como lo que muchos otros intelectuales y artistas alemanes es su cuna, es su espacio de vida. Ahí alcanza altos cargos de gobierno, entre ellos consejero personal del Gran Duque y responsable de la biblioteca de la duquesa Hanna Amalia de Weimar. También se destacó como asiduo lector y consultor de archivos y bibliotecas. Gracias a ello, cuando se desempeñó como bibliotecario, priorizó siempre las necesidades de los lectores. Es maravilloso llegar a un lugar y que alguien sepa del autor que estás buscando, que alguien sepa del libro que estás buscando. Y eso fue lo que Goethe hizo en este puesto. Y esto me lleva a recordar acá en México, en un espacio donde venden libros, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, que sería como la parte más baja de una casa, para no decir el lugar. Un día llegué acompañada de cierto intelectual
Y llegamos buscando libros, ¿no? Y este hombre de letras conocía a nuestros autores y nos recomendaba buenas ediciones, nos recomendaba otros autores similares. Y él, siempre que íbamos, incluso nos daban una tarjetita para que pudiera cargársele la compra a él. Y había veces que él ni iba y decíamos, el número tal nos atendió, ¿no? Pero ese amor por las letras hace que te intereses más en otros autores. Juan Miguel, donde quiera que estés, siempre te voy a agradecer todas tus recomendaciones. Yo sé que debes estar muy bien, hombre de letras, culto, sabio y aparte de esas personas que dan su saber. Y, y Christopher, pues gracias también por tantas aventuras en la compra de libros. Entonces, cuando él es el encargado, cuando Goethe es el encargado y responsable de la biblioteca de la duquesa Hanna, pues se destaca por a la gente reconocerle sus necesidades de lectura y genera en esa época un gran interés por la lectura. Y se hace grande, o sea, la gente de pronto empieza a ir a la biblioteca, empieza a leer a los clásicos, empieza a leer a los contemporáneos, empiezan a involucrarse por autores que nunca hubieran pensado. Por otro lado, el amor a las letras hacía y generaba en las y los lectores, pues que fueran y regresaran por más libros. Podemos decir que fue el pionero para generar estos retos de lectura que ahora tenemos en internet y que tenemos en diferentes grupos. Yo creo que Goethe hizo ese trabajo ahí, pero a partir del amor y sobre todo el conocimiento de los autores. Y en este espacio, pues estuvo 35 años desempeñándose en esta profesión. Y es en 1997 cuando el duque Carlos Augusto nombra a Goethe administrador de la biblioteca de la duquesa Ana de Weimar. No solo era el bibliotecario, ya después lo nombran el administrador. Bajo la dirección de Goethe, la biblioteca de Weimar se convirtió en una institución profesional destacándose entre las mejores organizadas y más consultadas por los lectores de esa época. En la actualidad es la que resguarda y preserva la más completa y valiosa colección mundial de las obras escritas por el gran autor alemán. Su obra, que abarca géneros como la novela, la poesía lírica, el drama e incluso controvertidos tratados científicos, deja una profunda huella en importantes escritores, compositores, pensadores y artistas posteriores, siendo incalculable la filosofía alemana posterior y constantemente fuente de inspiración para todo tipo de obras de la literatura alemana. Su novela Wilhelmsmeister fue citada por autor Schopenhauer como una de las 4 mejores novelas jamás escritas, junto con Tristan Shandy, La Nouvelle Héloïse y Don Quijote. Su apellido da nombre al Goethe Institute, organismo encargado de difundir la lengua y cultura alemana en todo el mundo. Es algo como el equivalente al Instituto Cervantes en España. Empezó a hacer prácticas de abogacía en Wetzlar. Ya me escribieron y me dijeron, como eres abogada, buscas autores abogados. La costilla es todo, ¿no? Empezó a hacer prácticas de abogacía en Wetzlar y colaboró con Herder en la redacción del manifiesto fundador del movimiento Stern and Rock, Tempestad e ímpetu, considerado el preludio del romanticismo como movimiento literario en Alemania.
Sobre el estilo y el arte alemán de 1779 es otra obra que también abre las puertas hacia el vivir en Alemania, el arte que está en ese momento en boga, pero abre a otras, a otras profesiones como la arquitectura, ¿no? Nos relata las historias de esas casas, de esos espacios. Entonces es así como maravilloso poder, en este libro sobre el estilo y el arte alemán, es como si viajáramos y conociéramos cada uno de estas casas, estas obras de arte de la arquitectura. En esta obra, pues, reivindica la poesía de James Patterson y de Shakespeare. Otra vez de vuelta en Frankfurt, escribió la tragedia Girls von Berlichingen. Y el año siguiente su novela Las penas del joven Werther, que es una de las obras más conocidas en todo el mundo. La inspiración del Werther la había encontrado a mediados de 1772 y este libro se publica en 1774. Cuando Goethe hacía prácticas de abogacía en el tribunal de Breslau, se había enamorado de Charlotte Boff, novia y prometida de su colega. Imagínense el triángulo amoroso, el enamorado de la novia del mejor amigo. Johann Christian Kirchner y Karl Wilhelm Jerusalem. Estos abogados, pues abogados atormentados por un amor no correspondido, pues se suicidó utilizando una pistola prestada por Kirchner. Goethe unió ambas historias para su novela Werther, en parte epistolar, y tuvo tal éxito al representar en la figura del protagonista el desencanto de los jóvenes y de estas jóvenes generaciones que el resultado de presentar esta obra provocó una epidemia de suicidios de adolescentes en el país. El mismo año que el Werther, en 1774, Goethe publica su drama Clavijo, mientras intentaba abrir con poca fortuna un bufete de abogados en Frankfurt. Y en la primavera del 75 se comprometió con la hija de un banquero de la ciudad, Lili Sonnehan. Sin embargo, pues las diferencias sociales y de estilo de vida entre ambas familias terminaron por desbaratar ese compromiso que no llegó a concluir en un matrimonio. Ese noviazgo acabó en el otoño de ese mismo año y ansioso de escapar de este ambiente, Goethe no dudó en aceptar la invitación de la corte de Weimar, regresando con Carlos Augusto de Solonia, heredero del ducado de Hohenheim-Weimar. Y estando en este lugar, tras publicar su Estela en 1775, marcó inmediatamente un antes y un después. Werther huye en la práctica de dos situaciones. Una, el compromiso sentimental con Lili Sonneman, y por otro lado, el ejercicio de la abogacía, que ya ven que le había costado trabajo abrir su despacho. Entonces, no funcionó lo sentimental y tampoco lo profesional. Werther también dirigió Goethe también dirigió el Teatro Ducal entre 1791 y 1813, y a raíz de este cargo conoció en 1794 al dramaturgo Friedrich von Schiller, con el que mantuvo una larga amistad y cierta correspondencia epistolar hasta la muerte de este en 1805. Schiller publicó las hasta entonces inéditas elegías romanas de Goethe, Meister, y la novela en verso Hermann y Dorotea, de 1798. Schiller animó a Goethe a que prosiguiera en la gran obra de su vida. ¿Cuál?
Fausto. Poema que no paraba de corregir y ampliar y cuya primera versión apareció en 1808. La Revolución Francesa supuso para Goethe un gran trastorno y algunos de sus epigramas venecianos ya tratan este tema. Pero como su pensamiento se hallaba por completo imbuido del equilibrio y armonía del clasicismo y veía el ser como una totalidad orgánica a partir de la filosofía de Kant, el desarrollo de la revolución y el cambio provocado por la violencia le parecían una atrocidad. Eso se plasmó en algunas obras de entonces, como la colección de novelitas breves, conversaciones de emigrados alemanes, la obra épica Germán y Dorotea y la tragedia llamada La hija natural. Algo después aparecen las novelas ya que se hablan de la época de madurez de Goethe, como Las afinidades selectivas y Los años del peregrinaje de Wilhelm Meister. Así como un diario de su viaje por Italia que llamó Viajes Italianos y su autobiografía Poesía y Verdad en varias entregas y un poemario Diván de Oriente y Occidente, donde se deja sentir cómo el influjo de la poesía oriental intervino también en la obra de Goethe. Goethe muere en Weimar el 22 de marzo de 1832. La versión final de su gran poema coral, Fausto, apareció póstumo ese mismo año. Yo les invito a que lean Werther, que es maravilloso. Les invito a que lean Fausto. El Fausto también es maravilloso y es enseñanza de vida. Y bueno, pues a quien guste de leer, pues encontraremos a nuestro Goethe en alguna librería de esta hermosa ciudad.